El profe, en su editorial de hoy, se refería a un tema que lo abordábamos ayer. Y me parece que antes de seguir abordando todos los otros temas de los cuales además estamos, estamos los ecuatorianos pendientes porque este país es, como siempre les digo, no es nada aburrido. No es como el segmento de los saludos de Radio Pichincha, que es súper aburrido. Este país no es aburrido, ¿no? Entonces pasan cosas a diario, todo el tiempo. Eh, y en medio de todas estas cosas que pasan y que convierten al país en un país entretenido, están también, por supuesto, las contradicciones de las cuales vamos a hablar más adelante y que alguien nos sugería que por favor mencionemos y comentemos, por supuesto que lo haremos. Pero creo que hay que darle continuidad a determinados temas y este que ha mencionado hoy el profe en su editorial era la razón de ser de nuestro comentario de ayer y creo que sí vale la pena nuevamente volver a citarlo y a mencionarlo. Y tiene que ver con una institución que en una coyuntura tan especial como la que vive el Ecuador, que está relacionada con la crisis de inseguridad y la ola de violencia que hemos padecido durante los últimos 3, 4 años, la policía es una institución fundamental, o debería ser una institución fundamental, porque es la encargada de velar y de cuidar de la seguridad de todas y todos nosotros. Entiendo que esa es una de las razones de ser de la policía, justamente. Servir y proteger, así dicen, ¿no? Servir y proteger. Pero resulta que durante los últimos años hemos visto envueltos e involucrados a varios miembros de la Policía Nacional en casos escandalosos. Y yo, ayer, esa era una de las cosas que les mencionaba durante el comentario, ¿no? Que ayer estábamos hablando de un policía en servicio activo involucrado en el asesinato de su niña de 8 años. Pero, como antecedentes, hay policías que están involucrados, como por ejemplo los de la semana pasada, en un tema de secuestro. Y policías que están involucrados en captación ilegal de dinero, y policías que estaban involucrados en robo de vehículos, policías que estaban involucrados en una serie de delitos de los más variados, hasta el último que debería ser, insisto, un escándalo de proporciones universales, pero que resulta que como todo en este país, y esto también lo mencionábamos ayer, también todo se maneja con mucha selectividad, con excesiva selectividad. Entonces, todos deberíamos estar hablando ahora y cuestionándonos sobre el rol de una ex comandante general de la policía que habría sido colaboradora de la mafia albanesa y del narcotráfico. Pero resulta que ese tema es tratado discrecionalmente por la opinión pública, por los medios de comunicación, y que hay medios de comunicación que prefieren simplemente ni siquiera mencionar el tema. Y yo quiero ponerles además como una suerte de comparación para que ustedes vean cómo manejan uno y otro tema dependiendo de los personajes que están relacionados con un titular y una noticia que ustedes la habrán visto ayer en sobre todo un canal de televisión, el denominado Canal del Cerro en Guayaquil, ¿no? Aunque los dos canales están en el Cerro en Guayaquil. Es una nota de Coavisa, en donde hablaban de abogada cercana al correísmo estaría involucrada en no sé qué caso. Y yo me preguntaba ayer, ese mismo medio de comunicación, Ecoavisa, quizás sacó alguna nota, no sé si ustedes la vieron, me comenta si la vieron porque yo no la vi, tampoco es que veo televisión, pero en el Twitter suben notas, ¿no? Y ponen los titulares, etcétera. Yo no vi ninguna nota en donde, refiriéndose al caso de la denominada madrina, que ha dicho que ella no es la madrina, la señora Tania Varela, y ojo, que esto que nosotros dábamos lectura el viernes y que lo volvíamos nuevamente a revisar ayer, se origina en una investigación de Fernando Villavicencio, de la cual, literal,
agarra el medio Primicias y todos los otros medios y publicaron durante los últimos días. Que pudo haber sido también como una suerte de cortina de humo para tratar de tapar algunos otros casos. Quizás puede ser, no lo sé. Pero acá estamos hablando del rol de la Policía Nacional y de una de sus más altas oficiales de los últimos años, tanto que llegó a ser la primera mujer comandante general de la institución, y que publicaciones de prensa la relacionan a partir de esta investigación de Villavicencio como una facilitadora para el transporte de droga de la mafia albanesa, con incluso una etiqueta, la de la famosa madrina. Y yo no vi ninguna nota, así como esta, ¿no? Abogada cercana al correísmo involucrada en no sé qué caso, ¿ya? Que además es una abogada que vayan a saber ustedes si es que era o no cercana al correísmo. Yo he conversado con algunas personas que que están relacionadas con la Revolución Ciudadana, con el mismo correísmo y de tales, y que me han dicho, ni siquiera la conozco, no sé ni quién es, no sé qué rol cumplía, etcétera. Y yo no vi ninguna nota que hablen de la madrina o de Tania Varela o de la general excomandante de la policía, diciendo oficial de policía cercana al gobierno de Moreno, al gobierno de Lasso, a María Paula Romo o a la embajada de los Estados Unidos sería facilitadora del narcotráfico o de la mafia albanesa. No vi nunca una nota con ese nivel de carga tan negativa como si encuentran ustedes en otro tipo de notas sobre personajes además que de la noche a la mañana aparecen involucrados en X caso, como este, por ejemplo, ¿no? Que les acabo de citar. Para que vean ustedes cómo selectivamente también las salas de redacción y los medios de comunicación utilizan la información para linchar a determinados personajes, personas, corrientes políticas, organizaciones políticas, tendencias políticas, y cómo hay otros casos en los que los medios de comunicación simplemente prefieren mirar hacia otro lado o hacerse simplemente los tontos. Y vaya que si sabremos nosotros quienes estamos en este medio, cómo es el tratamiento de los temas y el manejo y la discrecionalidad con la que operan las salas de redacción en este país. Pero aparece una persona X de la noche a la mañana, de la cual ni ustedes ni yo teníamos idea de su existencia. Y resulta que ya le ponen la etiqueta de abogada cercana a. Y en el caso de la, insisto una vez más, ex comandante general de la policía, ¿por qué no estamos viendo ahora mismo las notas que se refieran a la ex comandante o la oficial de policía cercana a? Dos expresidentes que le dieron su absoluta confianza y que le permitieron liderar la Policía Nacional en su momento, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Y personajes políticos que están muy activos en este momento en el país y que tienen mucho nivel de influencia en los medios de comunicación, en instituciones como la propia Policía Nacional y en la opinión pública como es la señora María Paula Romo, que ahora ustedes, a propósito del debate de las reformas al Código Integral Penal, le habrán visto hacer agenda de medios a la par que la señora fiscal, por ejemplo. Yo el otro día me cuestionaba también sobre eso, ¿no? Porque se ve un nivel de coordinación y de articulación impresionante entre la bancada de Construye y la Fiscalía. Defienden los mismos temas, atacan los mismos temas, tienen los mismos adversarios, atacan al mismo tiempo a los mismos adversarios, tienen agendas de medios simultáneas y es impresionante el nivel de articulación y de coordinación que existe entre la bancada de Construye, la señora Romo y la Fiscalía General del Estado en este país. Impresionante.
Pero volviendo nuevamente al asunto vinculado con la Policía Nacional. Ya ven ustedes que el asunto pasa desde el sargento Ramos, que estaría involucrado en el asesinato de su pequeña hija de 8 años. Una cosa cruel, una cosa despiadada, una cosa horrible, porque además todo esto, como yo les relataba ayer, parecería que ocurre porque el hombre quería, a partir del secuestro o la simulación de un secuestro de su hija, pretendía extorsionar a la madre para lograr beneficios económicos. Es que es una cosa realmente horrible. Y un tipo que quiso secuestrar a su hija, que quiso extorsionar a la madre de su hija y que finalmente podría haber sido el que terminó cegando, asesinando la vida de su hija, es nada más y nada menos que un policía en servicio activo. Entonces vamos desde el sargento Ramos, que estaría involucrado en el asesinato de su hija, una niña de 8 años, hasta el caso de la comandante general de policía, que ha sido señalada por una investigación difundida a través de los medios privados de comunicación de este país con la mafia albanesa. Y nos encontramos con una institución en la que, por supuesto, como suele pasar siempre en estos casos, rechazando cualquier tipo de generalización negativa, debe tener entre sus 60, 70 mil integrantes, los que sea que tenga la Policía Nacional, personas profesionales de mucha valía, policías valientes, policías que todos los días salen a jugarse la vida, para usar la frase de la ministra que se encarga también ahora mismo de manejar la policía, que es la señora Palencia. Debe haber policías que se juegan la vida todos los días honradamente, comprometidamente, que ponen en riesgo también incluso no únicamente su vida propia, sino la de sus familias. Pero también están estos otros. También están estos otros integrantes de la Policía Nacional que provocan vergüenza, que provocan que una institución que, como les decía al inicio del comentario, está para supuestamente servir y proteger, termina involucrada con bandas delincuenciales, con delitos que van desde el robo de carros y el secuestro hasta el asesinato de personas y el narcotráfico. Y a propósito de un comentario que recibí ayer de una persona a la cual aprecio muchísimo y por supuesto valoro siempre sus aportes a este espacio, porque además es una persona que sabe y conoce muy bien de estos temas, por lo delicado del tema y por las instituciones que involucra. Voy a omitir mencionar el nombre, pero sabe perfectamente bien la persona de quien estoy hablando. Me decía que este asunto de la Policía Nacional, y que además, digamos, no debería ser en este momento únicamente que nos preocupe lo que está pasando con la policía por los casos, tantísimos casos aislados, que ya no son casos aislados, que esto debe ser analizado de otra manera, con otro tipo de profundidad. Creo que también deberíamos echar un ojo a lo que pasa en otro tipo de instituciones, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, que hoy están todos los días permanentemente patrullando, vigilando y tratando de darle por lo menos una sensación de seguridad y otro tipo de garantías a la ciudadanía. La pregunta es por qué lo que hoy hace las Fuerzas Armadas no lo pudo hacer en su momento la Policía Nacional. ¿Por qué con la Policía Nacional llegamos a los extremos de tener que prácticamente los ciudadanos esperar o suplicar porque el Estado decida también sacar a los militares a las calles, e incluso para que el Estado ecuatoriano salga y a la comunidad internacional le ruegue por ayuda, por colaboración, por donaciones, etcétera, ¿no? Además teníamos una policía abandonada durante los últimos 2 gobiernos. ¿Cuántas veces con ustedes todas las mañanas, cuando analizábamos todo lo relacionado con el tema de la seguridad, cuántas veces vimos con ustedes imágenes
de policías que tenían que empujar patrulleros, o de instalaciones de unidades de policía comunitaria que se caían a pedazos. ¿Cuántas veces vimos imágenes de ese estilo juntos durante todo el periodo anterior? Y que creo que todavía eso no ha cambiado, porque yo no sé, por ejemplo, qué está haciendo ahora mismo, y sería buenísimo que algún momento en las entrevistas que concede la señora Palencia, a los periodistas a los que considera y a los que sí les acepta entrevistas, alguno de ellos le pregunte cómo se está ejecutando los presupuestos para la seguridad, porque ustedes recordarán también que hasta el cierre del año pasado el Ministerio del Interior no llegaba ni alcanzaba siquiera el 10% de ejecución presupuestaria. Entonces, claro, teníamos policías sin armas, sin chalecos, sin herramientas, sin vehículos, sin patrulleros, con las UPC, como les decía hace un momento, cayéndose a pedazos, porque no había y no hubo durante los últimos 2 gobiernos inversión en materia de seguridad. Entonces también teníamos una institución que fue prácticamente abandonada por el Estado, en donde se dejó de invertir, pero sorprendentemente los policías salieron en defensa de los 2 últimos gobiernos en episodios como por ejemplo el de octubre del 2019 o el de junio del 2022. Y recordarán ustedes cómo para esa época, y esto también termina siendo contradictorio, en octubre del 2019 eran los terroristas de la CONAIE con los terroristas de la Revolución Ciudadana financiados por el gobierno de Maduro. Ojo, lo que estoy diciendo es parte del relato que construyeron el gobierno de Moreno, la fuerza pública, los medios de comunicación y algunos organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, liderada por este tipo impresentable de Luis Almagro. Y la policía, los grandes héroes de aquellas jornadas, pues, ¿no? No nos vamos a olvidar nunca de que en aquellas protestas del 2019, protestas que tenían su razón de ser en el rechazo a medidas impopulares, como por ejemplo la revisión de los subsidios, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los despidos masivos de funcionarios del sector público, medidas que tenían que ver con la austeridad y el achicamiento del tamaño del Estado, el detrimento de los servicios públicos, todo lo que provocó el gobierno de Lenín Moreno, el desmantelamiento de la seguridad, desaparición de instituciones públicas. En buena medida también problemas que hoy están generando toda la situación de conflicto y de crisis que vive el país. Y después, en junio del 22, ustedes recordarán igual, porque además eso fue hace un par de años, un año y medio nomás, y van a recordar muy bien, cómo los policías eran vitoreados y recibidos como héroes por un pequeño sector de la ciudadanía que se atrincheraba en la avenida de los Chiris. Y hasta allá llegaron los policías trepados en carros antimotines con la bandera del Ecuador, recibidos como héroes. Y ahí recordarán ustedes cuál fue el relato, un relato que partía además de la imaginación y de los dislates que decía Guillermo Lasso públicamente en los medios de comunicación y que además no tenían nunca cuestionamientos por parte de los periodistas, a los cuales sin ningún tipo de reparos Guillermo Lasso les decía que la CONAIE, que Pachacutic y que los manifestantes de aquella época tuvieron el apoyo del narcotráfico y que las protestas de entonces, de junio del 2022, estuvieron financiadas por el narcotráfico con 20 millones de dólares, con 15 millones de dólares. Se inventaba cifras en cada entrevista, nunca ningún periodista le cuestionó eso. Y una cosa que me sorprende y que lo hemos conversado varias veces con Leonidas Issa cuando ha venido a entrevistas aquí con nosotros es ¿por qué nunca la CONAIE denunció justamente aquellas acusaciones groseras y temerarias que hizo el gobierno de Guillermo Lasso? Y que no fue solamente el expresidente Lasso, sino que también fueron sus funcionarios. Fue una exasambleísta como la señora Ana Belén Cordero, que hacía cálculos que no le daban además, ¿no? Cuando decía a $20 por coco, 18 días, no sé qué, te dan los 20 millones.
Otro que salió a repetir aquel relato de los 20 millones de aporte del narcotráfico a la protesta fue Fausto Cobo, que estuvo a cargo de la inteligencia, que estuvo a cargo del SNAI y que también es uno de los grandes responsables de la crisis de inseguridad que vive actualmente el país y que no sabemos hasta cuándo, por ejemplo, va a tener que rendirle cuentas al país de lo que fue su paso inoficioso por el SNAI, por el CIES, etcétera, ¿no? Y fíjense ustedes, en esos escenarios, denostados, desprestigiados, deslegitimados, actores políticos, actores sociales, partidos políticos que incluso tuvieron que pagar con cárcel la supuesta participación de algunos de sus miembros en las manifestaciones, porque hubo gente que ni siquiera salió a las calles a protestar o a manifestar y que terminó pagando N cantidad de días de cárcel, porque algún periodista en aquella época, de estos que eran alfombras del Ministerio del Interior y de la señora Romo, se le ocurría publicar cualquier tipo de tontería en las redes sociales. Eso la fiscalía lo veía como una noticia crímenes, empezaban las investigaciones, los actos urgentes y metían preso a quien se le ocurría, porque había un periodista disparatado al que se le ocurrió subir cualquier tipo de noticia falsa, como por ejemplo la de las famosas volquetas, que es algo que nunca ocurrió. Y ustedes han visto tal vez a esos periodistas después reconociendo que se equivocaron, o alguien cuestionándoles por qué publicaron eso, quién les dio esa información falsa. Yo sí me acuerdo bien lo que decían que era información del Ministerio del Interior. ¿Quién era la ministra del Interior en esa época? María Paula Romo. Así se manejaba la policía, así se manejaba la seguridad de este país, así se utilizaron a instituciones como la policía para perseguir adversarios políticos. Así se utilizó instituciones como la policía para, por ejemplo, plantar pruebas falsas y para poder acusar a gente inocente, como por ejemplo, le cito a alguien que nada tiene que ver ni con la política, ni con Pachacutic, ni con la Revolución Ciudadana, ni con nada de estos escándalos, como por ejemplo el caso de Olavini. Creo que sí hay que hacer un ejercicio permanente de memoria para no olvidarnos de casos que tienen que ver también con los pésimos manejos y con la manipulación que salía desde instituciones como la Policía Nacional, motivados por actores políticos como la señora María Paula Romo. Creo que no nos podemos olvidar de esas cosas. Y ahí es donde empieza también esta pérdida de imagen institucional. ¿Les preocupa tanto la imagen institucional? Bueno, yo les estoy citando casos que se originaban, por ejemplo, en asuntos políticos, para los cuales utilizaron a la policía para empezar a perseguir a sus adversarios y para empezar a perseguir además gente inocente como la que acabo de mencionar, el caso de Olavín. Un programador informático que no militaba en ningún partido, que no tenía nada que ver ni con exgobiernos, ni con organizaciones políticas, ni nada. Pero incluso para ese tipo de cosas utilizaron a instituciones que deberían estar encargadas en velar y garantizar la seguridad ciudadana. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo sí les invito a hacer siempre estos ejercicios de memoria y a tener presentes estos episodios que son además recientes, que son y que fueron frecuentes durante los últimos años, que no son tampoco de muchísimo tiempo atrás como para que los olvidemos, ¿no? Y eso quería comentarles con respecto del tema policía, y a propósito de lo que me decía esta persona también en el comentario, es algo de lo cual deberíamos hablar ya permanentemente. Y de lo que yo he visto, este ha sido el único espacio en el que se ha mencionado y hoy a día seguido sobre este tema. No he visto ningún otro espacio que haya hablado sobre este asunto, ni que se esté cuestionando sobre este asunto. Y esto es un tema que debería trascender lo mediático. Probablemente el resto de medios que tendrán sus compromisos con la policía, por cualquier tipo de situación, ya si no les interesa tratar estos temas, si no les conmueve el hecho de que ahora haya un policía que esté involucrado en el asesinato de su propia hija, yo me pregunto también qué pasa con la academia. ¿Por qué desde la academia no se fomentan y no se generan los debates sobre lo que debería ser una reestructuración, una reingeniería, una depuración, pero una depuración en serio, de instituciones como la Policía Nacional?
porque algún tipo de salida tenemos que darle a este problema. No me puedo pasar hablando, mañana también puedo ponerme a hablar sobre esto con ustedes, pero no gano nada. El país no gana nada. Y como les digo, seguramente este es de los pocos espacios, seguramente habrá algún otro en donde están mencionando estos asuntos, pero no he visto últimamente. Pero si es que desde el propio Estado, además, no se está haciendo nada para cambiar esta situación, para cambiar esta realidad, para mejorar no solo la imagen institucional, porque ellos están hablando solamente de la imagen institucional. Yo les estoy hablando de la formación de los policías, para no tener femicidas como Cáceres, para no tener fratricidas como este sujeto, para no tener más policías involucrados en casos de narcotráfico, robo de autos, secuestros, desapariciones, para no tener más casos como el de los hermanos Restrepo en este país, para no tener más Paul Guañún en este país. Gente que se sube a un patrullero y que no aparece nunca más. Entonces, ¿qué tipo de formación reciben los oficiales, la gente de tropa? ¿Qué educación en valores les dan? ¿Qué tipo de filtros pasan para que finalmente sean aceptados dentro de la institución? Pero sobre esto, les digo, tenemos que empezar a hablar permanentemente y tiene que empezar a hablar también la academia y tienen que empezar a hablar en otros foros y el Estado también debería darnos una respuesta. Pero fíjense, ayer yo les preguntaba si ustedes habían visto un comentario del señor Noboa sobre este asunto de los últimos días. 2 niñas asesinadas, no por policías, pero por el conviviente de la madre en Tulcán, no ha dicho nada. Una niña asesinada en Riobamba, en este caso sí por un policía en servicio activo, aparentemente, y el presidente no ha dicho nada. No le interesa el tema de la violencia intrafamiliar, no le interesa el tema de la violencia contra las mujeres. Entiendo que la ministra relacionada sobre este tema tampoco ha dicho nada, la ministra del Interior tampoco ha dicho nada. ¿Qué está haciendo el gobierno en materia de política pública para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué está haciendo el gobierno para defender desde la política pública y lo que le compete la vida de las mujeres? ¿Qué está haciendo el gobierno y la ministra del Interior, que el otro día se puso bravísima en la asamblea, para tratar de depurar, de reestructurar la Policía Nacional? Sería interesantísimo que nos digan qué están haciendo. ¿O la cosa sigue igual que durante los gobiernos de Moreno y de Lasso? A propósito del tema seguridad, yo hace un rato mencionaba sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en los patrullajes en las calles, en los controles en las cárceles, y quiero ser reiterativo nuevamente con respecto de la intervención, sobre todo en el tema cárceles, porque resulta que ayer, así como sucede, y esto se va volviendo ya un cuento de todos los días, y me parece que ya debemos empezar a cuestionar también sobre aquello, porque me parece que no se está solucionando el asunto, ¿no? Ayer, la cuenta de Twitter de Fuerzas Armadas publicaba que continúan los registros minuciosos en las celdas del Centro de Privación de Libertad número 1, Carchi, ahora era Carchi, en donde se encontraron 40 celulares, 1000 dosis de cocaína, 1000 gramos de marihuana y cocaína, 130 accesorios de celulares, 11 armas cortopunzantes, 2 routers para internet, entre otros artículos no autorizados, y ahí están viendo ustedes las imágenes. La pregunta es, ¿terminan o no terminan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, antes de que se les ocurra entregar al SNAI, obviamente el control de las cárceles, terminan o no teniendo el control de las mismas? Porque todas las semanas, y yo les apuesto, esto sucede ayer, si es que la próxima semana nuevamente vuelven a intervenir en la misma cárcel del Carchi, se van a encontrar exactamente lo mismo. Y la semana anterior hicieron lo propio en la cárcel del Litoral y volvieron a encontrar lo mismo que ya habían encontrado hace 2 semanas. Y si es que la próxima semana intervienen, o si es que hoy o mañana intervienen, van a encontrar exactamente lo mismo y vamos a tener el mismo cuento. Cada una de las intervenciones de la fuerza pública en las cárceles, cuando lo hacen, es un relato idéntico. Celulares, droga, armas, municiones.
routers, cables de internet, etcétera, etcétera. La pregunta es ¿hasta cuándo? Van a seguir interviniendo y van a seguir encontrando cosas cuando lo que debería pasar es que no debería ingresar nada de lo que cada vez que intervienen encuentran, ya no debería haber nada de esos artefactos ni de esos artículos dentro de las cárceles. Será únicamente ahí cuando los ecuatorianos aceptemos de que el Estado y la fuerza pública tiene verdadero control sobre las cárceles. Mientras tanto, lo que esto significa, estas imágenes que ustedes están viendo ahora mismo, es que sigue habiendo gente que permite que esas cosas entren. Porque los privados de libertad no son Harry Potter, ni son Mandrake, ni son magos. Ellos no pueden convertir un vaso de plástico en un celular o un plato de comida en un arma. Esas armas, esos celulares, esa droga ingresa por alguna de las puertas de las cárceles. Y para que ingrese por alguna de las puertas, ya sea por las regulares o por ejemplo por donde ingresan los alimentos, que ese es un tema que se ha cuestionado profundamente durante estas últimas etapas que hemos vivido los ecuatorianos, que es justamente por donde ingresa la comida, que es donde también ingresan las armas y estos objetos. Eso significa que hay gente que actúa en complicidad con las personas privadas de libertad y que hay gente que forma parte de la estructura del Estado en el control y cuidado de las cárceles, que permite que estos artículos y que estas cosas ingresen a las cárceles. Esa es la única explicación. Si no, vamos a seguir con este cuento todas las semanas y créanme que ya a mí se me vuelve aburridor este asunto, ¿no? Durante los últimos días hemos visto con mucha preocupación, tanto es así que lo hemos tenido incluso acá al doctor Fernando Yepes, embajador de carrera, diplomático de carrera, conversando sobre este tema, y tiene que ver con los desatinos del gobierno de Ecuador con respecto del manejo de la política exterior. Y esos desatinos tienen que ver quizás con la falta de experiencia o con la falta de preparación de quienes hoy están a cargo del servicio exterior y de la política internacional de este país. A finales del mes pasado, la noticia era que el Ecuador enviaría armamento o chatarra. Finalmente ni siquiera en eso se pusieron de acuerdo. Armamento o chatarra para algunas autoridades del gobierno de Ecuador era chatarra. Para el funcionario del gobierno de los Estados Unidos, el señor Sullivan, que dio una entrevista increíblemente en un canal de televisión acá en el país, casi como voz autorizada del gobierno nacional, celebrando la decisión de enviar justamente este material, él hablaba de armamento que estaba funcionando, hacia el armamento ruso en manos del Ecuador que estaba funcionando y que iban a enviar a los Estados Unidos y a su vez a Ucrania, que está envuelto en un conflicto armado con Rusia. O sea, el Ecuador, en definitiva, lo que estaba haciendo era ganándose un pleito en medio de un conflicto internacional de esas dimensiones, en donde además se encuentran dos grandes gigantes, y a partir de la intervención de estos dos grandes gigantes, algunos otros grandes gigantes del planeta involucrados, ¿no? Me refiero a los Estados Unidos y a Rusia, dos grandes potencias. No es un secreto para nadie que los Estados Unidos está ayudando a Ucrania, han destinado incluso recursos económicos a Ucrania, a la OTAN, así como también a Israel, que está masacrando al pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Pero resulta que la improvisación, la falta de preparación y el desconocimiento de quienes están al mando de la política exterior del Ecuador le han hecho cometer al gobierno de este país errores que lo que han provocado es que hoy el Ecuador sea una suerte de hazmerreír en el ámbito internacional. De entrada parece que no midieron las consecuencias de con quién estaban tratando. Porque sí, así como muy importante es Estados Unidos para el Ecuador al ser su principal socio comercial, además un socio obviamente estratégico por, digamos, todas las necesidades que ahora mismo tiene el propio gobierno de Noboa, por el tema de la seguridad, está dentro de nuestro continente y demás, pero al mismo tiempo tampoco se pensó en lo estratégico que era Rusia, destino del 25% de las exportaciones de banano, por ejemplo, y ustedes escucharon el otro día a un representante del sector bananero hablar en este espacio y dar esas cifras de lo que significa, por ejemplo, para el sector del banano, Rusia, o para las flores, por ejemplo, sector que, por ejemplo, ha visto como resultado de esta crisis gratis que se ha ganado el Ecuador, pérdidas por 10 millones de dólares y su producción florícola convertida en abono, después de que no se pudieron enviar las flores hacia Rusia. Entonces, no se midió de entrada eso. El hecho de que como Estado nos estábamos ganando un conflicto que no nos pertenecía y que estábamos tomando además partido en un conflicto rompiendo varios de los principios de la política internacional, que además política internacional que tiene una larga data y una tradición importante en la diplomacia de nuestro país. Olvidándose también de que el Ecuador actualmente forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual creo que es incluso quien preside dicho consejo. O sea, un espacio en el ámbito internacional en donde lo que se promueve es la paz, y resulta que el Ecuador estaba enviando armamento a un país en conflicto con un tercero. Pero esto, como les digo, tiene que ver con la improvisación y con la falta de coordinación del presidente con sus ministros. Y esto ya no es un caso aislado, porque con ustedes ya hemos conversado en varias ocasiones sobre la falta de articulación y la nula coordinación que ha mostrado el gobierno en diferentes aspectos. ¿Mm? Pero relacionado con la política internacional ya se está volviendo reiterativo. Entonces resulta que a finales del mes pasado el presidente Noboa dijo públicamente en una entrevista de que el Ecuador había decidido enviar material, armamento. En ese momento dijo chatarra, después se supo que eran armas. Y hay un hilo de tweets de Luis Córdoba, búsquenlo, porque él detalla ítem por ítem todos y cada uno de las aeronaves y del equipamiento que estaba enviando Ecuador a los Estados Unidos y de ahí a Ucrania. Parecería que no era únicamente chatarra, ¿no? Y eso era lo que dijo el presidente Noboa en ese momento. Resulta que ayer, que comparece la señora Sommerfeld, la canciller, ante la Asamblea Nacional, ha dicho que ya no, que el Ecuador desiste de entregar las armas y que la firme convicción del presidente Noboa, antes la firme convicción era enviar el material a Estados Unidos, ahora la firme convicción es no enviar el material a los Estados Unidos. Una contradicción que, insisto una vez más, le ha dejado al Ecuador muy mal parado frente a la comunidad internacional por ideas o por propuestas o por iniciativas que resultan disparatadas. ¿Mm? Y como les digo, no es la única vez, porque, y esto es increíble además, ¿no? Que salgan algunos sectores que entendemos, sí, porque son colegas, son empresarios que me imagino tendrán hasta cierto grado de amistad con la señora Sommerfeld,
a decir que fue una gran gestión lograr que las 5 empresas que tenían veto para enviar banano ya no lo tengan y que puedan nuevamente enviar el banano hacia Rusia, y que fue una gran gestión, cuando antes lo que había pasado es que se había torpedeado las buenas relaciones comerciales que existían con Rusia. Entonces por eso habían cargamentos de banano que estaban sin poder ingresar a Rusia y que ingresaron, como ustedes le escucharon también a nuestro invitado hace algunos días atrás, ya con una menor calidad por los días que habían pasado en los contenedores el producto, ¿no? Flores que han significado 10 millones de pérdidas para el sector y que terminaron convirtiéndose en abono. Esa es la gran gestión. Pero no es el único caso. Recordarán ustedes que en una entrevista con NTN 24 la señora Sommerfield salió a decir que ella que el gobierno del Ecuador desconoce a Maduro y al gobierno de Maduro, justo el momento en el que el Ecuador estaba tratando de establecer puentes para la repatriación de ciudadanos venezolanos y colombianos que están dentro de nuestras cárceles a sus países de origen. Justo en esa coyuntura a la señora Sommerfield, canciller del Ecuador, no se le ocurrió mejor idea que salir a generar un conflicto diplomático con Maduro y con Venezuela. Horas después de esa desatinada declaración, el presidente Noboa, en otra declaración de prensa, horas después, salió a desautorizarle a la canciller, a decir que no es que desconocen al gobierno de Venezuela o al presidente Maduro, sino que desconocerán las elecciones porque consideran que el presidente Noboa y su gobierno, las elecciones que se están organizando en Venezuela no son elecciones libres, y que el demócrata que es respalda procesos de elección libres. Pero no es que desconocía al gobierno de Maduro o al gobierno de Venezuela, como lo dijo antes la canciller Sommerfield, en una declaración bastante desatinada y desafortunada, que pudo haber provocado también, como en el caso de Rusia, una crisis de proporciones, ¿no?